Bienvenidos de vuelta al canal y hoy vamos a configurar la ISO. Brother, no es ISO, es ISO. Whatever, comencemos. Si ya desbloqueaste esta arma, seguramente estás pensando lo mismo que yo. Esta arma es una mierda. Pues no, esta arma se las trae. Esta arma sirve para un juego extremadamente frenético, extremadamente rápido. Si tú no habías jugado con subfusiles, papá, con este subfusil vas a tener un movimiento extremadamente rápido. esto no le vas a dar oportunidad a tu oponente ni siquiera de ver por dónde vas a pasar. Es una arma de verdad que bastante buena, es un arma que funciona con casi todos los accesorios. Y no olvides que te estoy ofreciendo un sorteo para ganarte el pase de batalla, ya que esta arma se desbloquea en el nivel número 15 del pase de batalla. Así que no pierdas la oportunidad de concursar. Ya sabes que las reglas son suscribirte, comentar de que quieres participar e invitar a tus amigos, y automáticamente participas todas las veces que sean posibles en estos pases de temporada. Bien, ¿qué tienes que saber de esta arma? Esta arma, al momento de desbloquearla, es un arma de verdad que causa decepción. Y no te voy a mentir, sí, causa decepción, porque es un arma que solo tiene un cargador de 20 balas. Como estás escuchando, brother, 20 balas. Con 20 balas a lo sumo podrás matar uno o dos. Más de ahí no. La ventaja que tiene esta arma es que la recarga es bastante rápida, por lo que vas a poder reaccionar de manera rápida. Yo te aconsejo siempre utilizar esta arma con un cuchillo, con unos palos o con las espadas. Ya yo te dije cómo la vas a desbloquear. Así que una vez que ya tú tengas las dos opciones montadas, papá, usted va a hacer flash en el campo de batalla. Créeme que con esta arma no vas a tener problema para escapar. De hecho, es un arma utilizada por los jugadores altamente competitivos para jugar. Esta arma te va a evitar la mala experiencia de tener un movimiento lento en contra de tu enemigo. Así que esta arma la vas a usar de esta manera. Una vez llegue el enemigo, papá, si usted no lo mató en la primera, agarre su palo y dele. Así mismo, cuchillo o palo. Es lo único que te puede funcionar para jugar con esta arma. Como te dije, esta arma es para un juego bastante frenético. Es un juego bastante rápido. Te va a dar una agilidad de movimiento impresionante. Las configuraciones básicas para esta arma son las siguientes. Tiene una precisión de 66%, tiene un daño de 54, tiene un rango de 55.6 y tiene una cadencia de 80. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que esta arma está entre la Uzi y la MP5. Te da la combinación de las dos armas. Tiene una movilidad de 78 y tiene un control de 79, un poquito mayor que la MP5. Para esta arma tienes un juego bastante difícil para desbloquear los accesorios. Pero una vez que tú desbloquees los accesorios, te vas a dar cuenta que los mejores accesorios para esta arma son los siguientes. Tienes el supresor de fogonazo para Warzone, tienes el freno de boca para multiplayer, tienes el compensador para multiplayer también y tienes el supresor monolítico para Warzone. Ojo. Recuerda, el supresor monolítico no esconde tu posición, solo es el supresor de fogonazo, pero los puedes usar los dos. En cuanto a cañones, tienes 4. Son difíciles de elegir cuál es el mejor, pero en este caso yo te recomiendo el FS Revolution para Warzone, el ISO 140 CQB para multiplayer y el FS Nightshade para Warzone. En cuanto a miras, esta arma funciona con cualquier mira, casi ninguna mira te da desventaja, así que aquí tienes todas para elegir, todas son muy buenas de verdad, te dan un juego bastante amplio. Eso sí, te recomiendo siempre miras de distancia corta, en este caso la IJ Mini o la de exploración de combate, son las mejores para esta arma. En cuanto a culatas, yo te puedo recomendar aquí para los dos tipos de juego la Forge Stack Striker, que funciona muy bien para Warzone y multiplayer, y la FTAC Background para multiplayer también. La ISO colapsable también te va a servir, pero más que todo para multiplayer, así que tienes bastantes opciones para elegir en este mundo. Como siempre te digo en todos mis videos, puedes jugar con estas dos ventajas
ventajas. O la de balas blindadas o la de predigitación. En este caso la de predigitación te va a dar un movimiento mucho mayor y la de balas blindadas un mayor daño, pero las dos te sirven. Esta arma tiene dos cosas, que cuando tú desbloqueas los cargadores vas a ver que tienes un cargador de 30 balas y un cargador de 50 balas. Eso sí, no te dejes llevar por lo que ves en pantalla. Una vez que tú desbloquees tu arma, tú no vas a ver ninguno de estos dos cargadores. De hecho, no vas a ver opción para elegir cargadores. Así que eso es una trampa. Sigue jugando, desbloquea todos los accesorios y verás que los cargadores van a empezar a aparecer. En cuanto a acoples, cualquier acople te va a funcionar. Todos son muy buenos para esta arma. Esta arma de verdad que se comporta muy bien para un juego extremadamente rápido, para un juego bastante competitivo. Está diseñada más que todo para juegos donde te enfrentas a otros clanes. Así que si andas buscando un arma para enfrentarte a otros clanes, esta es la mejor opción. Así que no pierdas tiempo, úsala, desbloquéala y empieza a desbloquear todos los accesorios de manera rápida, ya que esta arma tiene un buen desempeño en el campo de batalla. Así que no pierdas chance. Te muestro las 4 configuraciones que yo generalmente utilizo, con mira, sin mira, para multiplayer o para Warzone. Espero te haya gustado el video, suscríbete al canal, no olvides comentar y participar. Acuérdate que estamos dando pases de batalla cortesía de nuestros patrocinadores. Muchas gracias y hasta la próxima.